Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto. Fascinante, enigmático de verdad. El libro de Enoc. Un escrito antiguo, pero antiguo en serio. Lleno de ángeles caídos, gigantes, visiones cósmicas, profecías. Uno se pregunta, ¿quién era Enoc? La Biblia dice poco, ¿no? Que caminó con Dios y desapareció. Se lo llevó Dios. Pero, ¿por qué este libro, que muchas religiones no incluyen en su Biblia oficial? Bueno, ¿por qué ha capturado tanto la imaginación durante siglos? Tenemos aquí, para analizarlo, extractos del prefacio de una edición moderna y también partes del libro mismo, específicamente del libro de los vigilantes y el libro de las parábolas. La idea hoy es, intentar desentrañar de dónde viene, cuáles son sus ideas clave y las preguntas que todavía nos lanza sobre ángeles, el mal, el destino humano. ¿Ok? Vamos a ello. A ver, para empezar, ¿qué tipo de libro es este? El libro de Enoc cae en lo que se llama literatura apocalíptica judía. Son textos la mayoría apócrifos, o sea, no reconocidos oficialmente, ¿verdad? Exacto, no están en el canon de muchas Biblias. Y suelen presentar a un personaje bíblico importante, como Enoc en este caso, que recibe visiones, revelaciones, y muchas veces hay un ángel que se las interpreta. Y esa palabra apocalíptico, hoy suena a fin del mundo, a catástrofe total. Claro, pero es importante ir a la raíz. Viene del griego apocalipsis, que significa revelación, quitar el velo. El libro busca revelar secretos del cielo, del futuro, del plan divino, no solo desastres. Entiendo. Y según el prefacio que tenemos, este libro es como una mezcla de ideas de su tiempo, ¿no? Se cree que lo escribieron judíos principalmente fuera de Palestina, en la diáspora. Así es. En un periodo bastante amplio, digamos, entre el siglo III y el I a.C. Y lo curioso es que parece que se escribió por partes y en distintos idiomas originalmente. Hebreo, arameo. Y griego también. Y griego, sí. Una mezcla lingüística que ya te dice algo sobre el ambiente cultural en que nació. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone súper interesante. Porque el libro parece que absorbió ideas de todos lados, de las grandes culturas de la época, como una esponja, ¿no? Totalmente. Se notan influencias muy claras de Babilonia, de Persia, del mundo griego, el helenismo. A ver, cuéntanos un poco de eso. Babilonia, por ejemplo. Bueno, en Babilonia había un culto muy fuerte a los astros, a las estrellas, los planetas. Y en Enoc, a veces las estrellas son como ángeles que pecan, que se desvían de su curso. Esa conexión entre estrellas y seres angelicales podría venir de ahí. ¡Qué interesante! Y lo de los 7 arcángeles también podría ser de Babilonia. Es una posibilidad que se menciona, sí, por los 7 planetas que veneraban. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Aunque, ojo, también hay quien dice que esa idea de los 7 viene más bien de Persia. Hay debate ahí. Hablemos de Persia entonces. El zoroastrismo. Fundamental. Esta religión, fundada por Zaratustra, trajo ideas muy potentes que resonaron mucho. Sobre todo este dualismo cósmico. La lucha constante entre el bien, Ahura Mazda y sus ángeles, y el mal, Angra Mainyu y sus demonios. Una batalla eterna, digamos. Exacto. Y la idea de un juicio final, donde el bien sí o sí va a triunfar. Esto se ve clarísimo en Enoc, ¿verdad? Esa estructura de lucha y juicio final. Sí, totalmente. Y mencionas figuras como Asmodeus. Claro, el prefacio sugiere que incluso demonios que aparecen en otros textos judíos, como Asmodeo en el libro de Tobías o en el Talmud, podrían tener su origen en figuras persas como Asmadaeva, el demonio de la ira. Zaratustra, digamos, reinterpretó a los antiguos dioses daevas como demonios. Vaya mezcla. ¿Y Grecia? ¿Qué aportó el helenismo? Bueno, por un lado, la idea de uniones entre dioses inmortales era súper común en la mitología griega, ¿no? Claro, Zeus y compañía. Pues la idea en Enoc de ángeles que se unen a mujeres humanas y tienen hijos, gigantes o demonios, tiene un paralelo ahí, y también el castigo a los ángeles caídos. ¿En qué sentido? Se les castiga por enseñar secretos prohibidos, ¿verdad? Pues eso recuerda un poco al mito de los titanes, que fueron castigados por rebelarse contra los dioses olímpicos, encadenados bajo tierra, arrojados al fuego. Hay ecos. Entiendo. Y mencionabas también la cosmología, la visión del universo. Sí,
Al menos en las partes más antiguas de Enoc, se describe una tierra plana con puertas por donde salen el sol y las estrellas. Esto choca con la idea griega posterior, de Platón, Aristóteles, Eratóstenes, que ya hablaban de una tierra esférica. Así que esas partes de Enoc parecen reflejar una visión más arcaica del cosmos. Fascinante cómo se mezclan todas esas ideas. Vayamos ahora al núcleo de la primera parte grande del libro, el libro de los vigilantes. ¿Quiénes eran estos vigilantes y qué hicieron exactamente? Según los capítulos 6 y 7, eran un grupo de ángeles, 200 dice el texto. Se les llama hijos del cielo. Su líder era un tal Semiasa. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que bajaron a la tierra, al monte Hermón, vieron que las hijas de los hombres, las mujeres humanas, eran hermosas y decidieron, hicieron un pacto entre ellos para tomar esposas humanas. Una rebelión deliberada. Una rebelión en toda regla. Y las consecuencias, me imagino que no fueron buenas. Para nada. Desastrosas. El capítulo 8 es clave aquí. Detalla cómo estos ángeles rebeldes empezaron a enseñar a la humanidad conocimientos que se consideraban prohibidos, secretos divinos o peligrosos. ¿Qué tipo de conocimientos? De todo un poco. Semiasa y su grupo enseñaron brujería, encantamientos, cómo usar plantas mágicas. Pero Azazel, otra figura central, enseñó cosas muy concretas. A fabricar armas, espadas, escudos. O sea, tecnología militar. Exacto. Pero también, y esto es muy curioso, enseñó a hacer cosméticos, maquillaje, adornos, a trabajar los metales, incluso a fabricar espejos. El prefacio lo señala como el principal corruptor de la tierra. Qué mezcla tan rara, ¿no? Lo bélico y lo estético, ambos vistos como algo negativo, corruptor. Sí, es llamativo. Y no fueron los únicos. Otros ángeles, según el texto, enseñaron astrología, cómo interpretar presagios, astronomía, los secretos de la luna, más hechicería. Básicamente, revelaron secretos del cielo y de la tierra que, según Enoc, desataron el caos y la maldad. Y de esas uniones entre ángeles y mujeres, nacieron los gigantes. Así es. El capítulo 7 los describe de forma aterradora. Dice que medían 300 codos, una barbaridad, y eran insaciables. ¿Qué hacían? Devoraban todo lo que producían los humanos. Y cuando ya no había más, se volvieron contra los propios humanos. Y contra los animales. Dice el texto que comían su carne y bebían su sangre. Una imagen brutal. La tierra misma, dice, gritaba por esa violencia. Y un detalle que el prefacio resalta, leyendo Génesis 6, es que podría haber una distinción. Quizás los nefilim ya existían. Los gigantes de Génesis. Exacto. Y que luego vinieron los vigilantes, los hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres y engendraron más gigantes. Esto implicaría que Enoc está pensando en una unión física, real, entre ángeles y humanas. Vaya tela. Y el libro no solo cuenta esto, sino que desarrolla toda una jerarquía de ángeles, ¿no? Con nombres y funciones. Sí, es una de las primeras fuentes que le pone nombre a muchos ángeles. A Miguel, por supuesto, y a Rafael, que en el capítulo 20 se dice que es uno de los 7 principales, encargado de curar y de presidir sobre los espíritus humanos. Y otros. También Uriel, Gabriel, cada uno con tareas específicas. Supervisar el clamor y el terror, gobernar el paraíso, ejecutar castigos. Es una burocracia celestial muy detallada. Que, como decías, podría tener influencia persa. Probablemente. La idea de una corte celestial organizada recuerda a los ameshas pentas persas. Pero hay diferencias, claro. Enoc insiste en 7 arcángeles. Los persas tenían 6 más, Ahura Mazda. Y los nombres no coinciden. Y las funciones tampoco, decías. Exacto. Los ameshas pentas parasas representaban virtudes más abstractas. El buen pensamiento, la justicia, la piedad. En Enoc, los ángeles tienen roles mucho más, digamos, activos, prácticos, en manejar el universo y aplicar la justicia divina. ¿Y los demonios? ¿De dónde salen en esta historia? El capítulo 15 lo explica. Los espíritus de los gigantes muertos. Los hijos de esa unión prohibida se convierten en espíritus malvados. Ajá. Y su lugar está aquí, en la tierra. No vuelven al cielo.
Andan por aquí oprimiendo, corrompiendo, causando problemas. Dice que no comen, pero tienen sed. Son una fuerza perturbadora constante. Hasta las estrellas se meten en líos. Me fascina eso de que las estrellas puedan pecar. Sí, el capítulo 18 habla de 7 estrellas que transgredieron el mandato del Señor. El prefacio sugiere que esto podría ser una forma mítica de explicar el movimiento retrógrado de los planetas, ¿sabes? Cuando parece que van hacia atrás. Qué bueno, como si se rebelaran contra el orden cósmico. Exacto. Y por eso se las trata como ángeles rebeldes. Son castigadas, encerradas en una prisión de fuego hasta el juicio final. Y ponen a Uriel a cargo de vigilarlas, según otro capítulo. Y esto conecta con lo que decías de Orígenes de Alejandría, ¿no? La idea de que los ángeles tienen libre albedrío. Justo. Orígenes creía que ser ángel o demonio no era algo fijo de nacimiento, sino resultado de tus elecciones morales. Podías caer, como estos vigilantes o estas estrellas, por una mala decisión. O quizás, en su teología, incluso podrías elevarte. Encaja muy bien con la historia de Enoc. Pero Enoc no solo escucha, también viaja. El libro lo describe recorriendo lugares increíbles. Sí, los capítulos 17, 18 y otros lo llevan por cielos y tierra. Ve los depósitos de los vientos, de la luz, los pilares que sujetan el cielo, montañas gloriosas, las prisiones de los ángeles y las estrellas. Y el mundo de los muertos también, el Sheol. Exacto. En el capítulo 22 lo describe dividido, con lugares separados para los justos y los pecadores, esperando el juicio en condiciones muy diferentes. Y llega hasta el jardín de la justicia, un paraíso donde ve árboles fragantes, incluyendo el árbol de la sabiduría. Aunque la visión del universo sea antigua, como decías, con la Tierra plana y eso. Claro, no es un libro de ciencia. Esas descripciones tienen un valor simbólico enorme. Dibujan un mapa moral del universo, muestran el orden divino, donde acaban los buenos y los malos. Cada lugar tiene su significado teológico. Y luego están las parábolas de Enoc, la segunda gran sección. Aquí el foco está más en el juicio final, ¿verdad? Totalmente. Capítulos 37 a 70. Y aquí aparecen figuras clave. Primero, el anciano de días. El capítulo 46 lo describe sentado en su trono, con el pelo blanco como la lana. Es claramente Dios Padre. Y junto a él, o ante él, aparece una figura mesiánica súper importante y un poco misteriosa, el Hijo del Hombre, también llamado el Elegido. ¿Cómo lo describe? Con un rostro lleno de gracia, como un ángel santo. Se dice que tiene la justicia, la sabiduría, que revelará secretos, porque ha sido elegido por Dios desde antes de la creación. El capítulo 48 dice que existía antes que el sol y las estrellas. ¿Y qué papel juega en el juicio? Es el juez principal, el agente de Dios. Va a juzgar a todos, a los reyes y poderosos de la tierra, los va a humillar porque no creyeron en él, y también a los ángeles caídos, como Azazel, que se menciona específicamente que será juzgado por él. O sea que su juicio es definitivo para todos. Exacto. Y después de ese juicio establecerá un reino de paz para los justos, para los elegidos. Es una figura de esperanza y justicia definitiva. Y no podemos olvidar la visión de los animales. Está en el libro de los sueños, ¿no? Correcto, capítulos 82 a 90. Es una alegoría de toda la historia humana, desde Adán hasta el fin. Usando animales. Sí, es muy visual. Empieza con un toro blanco, que es Adán. Luego vacas, ovejas para representar a Israel, y lobos, perros, zorros, aves de rapiña, para los enemigos. Es compleja, pero es una forma muy potente de contar la historia sagrada y anunciar cómo acabará con el juicio del Señor de las ovejas. Con todo este contenido tan particular, ¿cómo sobrevivió este libro? Dices que fue popular al principio. Sí, mucho, sobre todo en la diáspora judía. Se tradujo a muchos idiomas: etíope, geés, sirio, árabe, latín. Incluso, como apunta el prefacio, llegó a estar en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea hecha en Alejandría. Eso indica el prestigio que tuvo. Pero luego como que cayó en desgracia, ¿ya? Efectivamente. Tanto en el judaísmo rabínico como en la mayoría de las corrientes cristianas, se fue dejando de lado. Se perdió en Occidente durante siglos. ¿Y cómo reapareció? Gracias al explorador escocés James Bruce en el siglo XVIII. Encontró manuscritos completos en Etiopía,
Allí, la Iglesia Ortodoxa Etíope lo había conservado, forma parte de su canon bíblico. Esa versión etíope que llamamos 1 Enoc es la base de casi todo lo que sabemos hoy y de las traducciones modernas. Y luego aparecieron otros textos parecidos, ¿no? 2 Enoc, 3 Enoc. Sí, el 2 Enoc o Enoc eslavo, el 3 Enoc o Enoc hebreo, fragmentos en copto, es un lío de textos relacionados. Fueron eruditos como R. H. Charles a principios del siglo XX los que ayudaron a entender que 1 Enoc, el etíope, en realidad es una compilación. Una compilación. Sí, de al menos 5 libros diferentes que se juntaron. Vigilantes, Parábolas, el libro astronómico, el de los sueños y la epístola de Enoc. Entender eso fue clave para estudiarlo bien. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? El libro de Enoc es como una ventana a un mundo fascinante, ¿no? Un momento súper creativo del pensamiento judío antiguo. Exacto. Vemos cómo tomaron ideas de Babilonia, Persia, Grecia, pero las transformaron. Crearon algo propio, con una teología muy potente. Nos deja historias impactantes. Ángeles que caen por deseo, por orgullo, que introducen el mal a través del conocimiento prohibido, de la vanidad, no solo por violencia. Y los gigantes devoradores, claro. Un cosmos lleno de secretos, de lugares de premio y castigo. Y sobre todo, esa esperanza fuerte en un juicio final, donde la justicia, personificada en el Hijo del Hombre, va a triunfar. Ofrece una mirada muy particular a temas que, bueno, nos siguen interpelando hoy, ¿no? El bien, el mal, la responsabilidad, la justicia divina, la esperanza. Ciertamente. Plantea preguntas sobre la naturaleza del mal, sobre si los seres espirituales tienen responsabilidad moral, sobre cómo actúa la justicia de Dios en un mundo injusto, y esa esperanza final en que todo se arreglará. Y aunque no está en la Biblia de la mayoría, su influencia se nota por debajo, en otros textos. Y sigue generando debate, fascinación, hasta películas y videojuegos se inspiran en él, ¿no? Sin duda. Y eso nos deja con una pregunta final. Quizás para reflexionar. ¿Por qué un texto tan antiguo, tan raro a veces, tan excluido oficialmente, nos sigue llamando la atención hoy? ¿Qué dice eso de nosotros, de nuestra búsqueda constante de respuestas sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre esas fuerzas invisibles que sentimos o tememos que influyen en nuestro mundo?